Bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, uno que ya arranca no tan feliz como otros. Un video que esperábamos no tener que hacer, pero se dio así. Seguimos en Vancouver, les contamos que teníamos que esperar varios días en esta ciudad. Por suerte tenemos tiempo y tenemos que esperar, así que no es que podamos hacer mucho. Pero tampoco es que teníamos ganas de pasar el tiempo haciendo esto que ahora les vamos a contar. Sí, las cosas no siempre salen como uno quiere cuando estamos viajando, la vida es así. Miren atrás, qué hermoso que está el otoño en esta ciudad, en Vancouver. La parte mala es que llueve todo el tiempo, todos los días. Por suerte ahora salió un poquito el sol. Así que bueno, vamos a empezar a contarles un poquito en qué andamos. Estamos estacionados atrás del parque Queen Elizabeth, que es el parque que les mostramos el día que llegamos a Vancouver. O sea, este es el patio que estamos teniendo por estos días. No nos podemos quejar, la verdad que es hermoso. Pero, ¿qué pasó, Belu? Yo tengo acá un banquito porque estoy guardando estos lugares acá delante de Blanquita porque hace 2 días que Blanquita no arranca. Cuestión que la estábamos prendiendo para cargar las baterías de atrás. No hay sol, no hay posibilidad de cargar nada, entonces necesitábamos tener batería atrás. Prendíamos un rato la camioneta sin moverla, la prendíamos nada más. Sí, nos movimos muy poquito estos días, o sea, 1 kilómetro para cambiar de puntos para dormir, no más que eso. Y al sábado la prendimos a la mañana porque veníamos de varios días seguidos de lluvia, entonces la prendimos para que cargara un poquito la batería. Prendió normal, pero nos prendió la luz del aceite. Había arrancado raro igual, me parece. Pero arrancó. Sí. Prendió la luz del aceite, la apagamos, rellenamos el aceite. Efectivamente le faltaba aceite y el aceite está para cambiar, así que... Era una de las cosas que teníamos que hacer acá en Vancouver. Sí. Y bueno, rellenamos el aceite. A la tarde la quisimos prender de vuelta, ya con el aceite lleno. Prendió un minuto y se apagó, sola. Y desde ese momento ya no prendió más. Ayer vinieron Jorge y Blanca, que son 2 seguidores muy copados, 2 personas hermosas que viven acá en Vancouver, mexicanos. Y nos vinieron a pasar carga a ver si la podíamos encender. No hubo caso, como si no pasara la carga a las baterías, como hasta compraron otros cables para ver si eran los cables. No pudimos. Y empezó a hacer un ruido más como a chirrido al querer arrancar. No. Así que la dejamos ahí, ya era domingo, no podíamos hacer nada, estaba diluviando, dijimos, mañana que es lunes, vemos qué hacer. Así que yo llamé hoy a la mañana a un mecánico que estaba marcado en iOverlander, que había atendido vehículos que no son de acá, porque ese es el problema, además, que Blanquita no existe acá. No, y el tema es que acá son muy estructurados, entonces si el vehículo no está en el país o no lo conocen, no lo tocan. Ni siquiera les quieren cambiar el aceite a veces, que es algo básico y fácil. Parece que este mecánico sí nos podría ayudar, dijo que tiene lugar. A otro que llamamos nos dijo que por esta semana imposible. Acá todo se maneja con reserva, con planificación, y nosotros no podemos tener planificación. Así que el mecánico dijo que nos puede atender, me pasó el teléfono de una grúa. Claro, porque el tema es que nadie viene a atenderte acá. Vos tenés que ir a su taller. Así que ya llamamos a la grúa, nos dijo máximo en 45 minutos estoy ahí. Y bueno, estamos medio ahí en el limbo. Por suerte, Jorge y Blanca hasta nos dijeron que si necesitamos ir a la casa, nos reciben. Nada, fue lindo no sentirnos solos al menos, porque cuando uno está viajando así estás medio a la deriva. Más cuando te pasan cosas. Y entre que nosotros no sabemos hablar muy bien inglés y que hay muchas culturas diferentes acá y todos hablan inglés distintos, como que se complica un poquito. Claro, cada uno tiene su acento. Entonces, bueno, nada. Yo creo que entendieron igual a dónde tienen que venir a buscarnos. Espero que sí, esperemos que sí. Más o menos nos dijeron la grúa nos sale como $110 canadienses más taxes, o sea, como unos 120. Y bueno, y el del taller me dijo 125 la hora de trabajo y me dijo que trabaja con diésel. Más que eso... No, es ir al taller, llegar al taller y ahí ver, nada, también ver qué tiene la camioneta, porque no tenemos ni idea. Así que por lo pronto vamos a tener que cambiarle aceite, el filtro del aceite, ya le cambiamos el filtro de aire. Para ese es el de la... No, eso no es Sprinter. Ese no nos va a poder llevar. Es una camioneta como la nuestra. Pero si no, nos vamos con la pala. Pero como hay otra Ford Transit también acá,
Dije, uy, capaz que se pensó que a la otra hay que remolcarla. Y no. Yo guardé acá el lugarcito adelante para que entre la grúa igual. Así que bueno, amigos, así arrancamos este lunes por acá. La verdad que no con buenas noticias. Esperamos que sea cuestión solo de cambiarle el aceite y ponerle batería y que arranque. Ya les iremos contando en el transcurso del video qué onda. Ahí llegó la grúa. Por segunda vez en su historia, Blanquita se va a subir a una grúa. La primera fue en Brasil, cuando se nos rompió el embrague. Y ahora, bueno, nada, con esto que no sabemos bien qué es. Deseennos suerte, amigos. Creo que primero vamos a probar a ver si la puede arrancar poniéndole batería. Realmente lo que sí tengo que reconocer es que se rompió en el mejor lugar posible de los últimos 6 o 7 meses, así que bueno. Vamos a probar a ver si arranca. Pruébelo, No. Ahí le pasó batería, pero no arrancó, hizo lo mismo que está haciendo estos días. No, no es la batería. No, así que bueno. Nos vamos para el taller y veremos qué onda. A cruzar los dedos. Qué tristeza. Ay, sí. Me parte el alma. Bueno, esperemos que no sea nada grave. Ay, Dios. ¿Sabés si podemos ir con el señor? Sí, no. Mierda. Mientras esperamos que venga el mecánico, porque justo cuando llegamos no estaba pensando en lo que nos dijo ese señor. Los que nos siguen hace mucho se acordarán lo que nos dijo el señor hace añares en Mendoza, cuando lo levantamos en la ruta del Cañón de la Tuel, si no me acuerdo mal. El señor nos dijo, Blanquita nunca los va a dejar tirados en lugares inhóspitos. Y wow, 4 años y medio viajando y nunca nos dejó en un lugar inhóspito. Siempre nos deja en una ciudad o en un lugar donde se pueda arreglar. Qué camioneta con código, ¿no, Belu? La verdad que sí. Ahora hay que esperar que el mecánico salió a hacer mandados. Así que la grúa nos dejó acá afuera. Es un estacionamiento enorme. Sí, enfrente hay unos que arreglan que son chinos. Y bueno, por acá estamos haciendo un mate para paliar la tristeza. Bueno, este video va a ser un poquito mecánico, parece, porque no se estaría solucionando tan rápido como me gustaría. Llegamos al taller de Greg, que Greg es de Nueva Zelanda, miren qué curioso. Bueno, cuestión que estuvo mirando, como ustedes saben, Blanquita tiene una pérdida de aceite en el motor de antes y eso hace que esté todo sucio, así que Greg nos dijo que hay que sí o sí limpiar el motor, porque si no, no se puede ver nada. No sabe bien si es un problema de motor, si es un problema de arranque, si es un problema de las baterías. Él dice que la camioneta como que quiere arrancar, pero no puede. Así que lo que estamos haciendo ahora es cargar las baterías con un cargador que tiene él al 100% para poder probar y descartar si son las baterías o no. Pero bueno, a estas horas, ya pasaron varias horas, no sabemos la verdad qué es lo que tiene la camioneta ni cómo lo vamos a solucionar. Esperamos que sean las baterías y bueno, pero la realidad es que no sabemos. Le preguntamos si nos cambiaba el aceite, dijo que sí, pero que en realidad el aceite no hace que el vehículo arranque o no, así que eso no es. Y bueno, nada, la verdad que todavía no sabemos qué tiene, pero bueno, dijo que ahora hay que dejar esto como un par de horas cargando para que carguen bien las baterías
y probar si arranca o no ahí. Greg tiene un taller hermoso, no lo voy a grabar porque obviamente no queremos molestarlo, pero mira, ahora sí quedó limpio el motor de Blanquita. Buenos días, hoy amanecimos en el taller, en el mismo taller que vinimos ayer. No tenemos buenas noticias. Nada, acá intentaron pocas cosas, la verdad. Solo miraron el tema de la batería, no hacen diésel. Así que no sé para qué nos dijeron que vengamos con la grúa. Pero bueno, la cuestión es que no hicieron muchas pruebas, no tocaron nada, solamente lavaron el motor porque estaba sucio. Y es como que no se ensuciaron mucho para buscar el problema. Nos dijo que de hecho acá no les gusta mucho ensuciarse con aceite y grasa. Sí, nos dijo que por eso lavaba el motor, porque si no nadie le iba a querer ver. Hay un taller diésel acá al lado que no quisieron tomarla porque son muy selectivos con los trabajos. Así que ahora estamos buscando a ver qué hacer, porque Blanquita no arranca. Hoy directamente ni siquiera intenta arrancar. Prende las luces del tablero y se apagan. Different at yesterday. Sí, es raro, no sé. Parece un problema eléctrico, pero dejamos las baterías cargando toda la noche. Una batería cargó más, la otra cargó menos. Sí, hoy midió las dos baterías por separado y una había cargado más que la otra. Pero nada, igual debería arrancar. El tema es que encima en los escáneres de acá no aparece el modelo de Blanquita como para escanearla. Y al menos en el que trajeron ayer no. Así que nada, el tema es que necesitamos que el taller al que vayamos se involucre y haga las pruebas que haya que hacer para ver qué problema tiene. Porque tenemos que moverla en grúa, pagamos ya $100 para venir 6 kilómetros. Y ahora vamos a tener que moverlo a otro lado, no sé a dónde. Encima está diluviando, pues, Vancouver en otoño. Así que nada, estamos viendo qué hacer. La verdad que ayer fue un día complicado para nosotros porque estuvimos... Nada, vieron que uno que te da ansiedad, todo esto, no es solo un vehículo, es tu casa. Estuvimos medio a la deriva pensando qué hacer. No sé, tuvimos ahí momentos tétricos, difíciles. Y hoy, bueno, pensando a ver qué opciones, la idea sería encontrar otro taller que quiera recibir y pueda recibir a Blanquita. Ahora hablamos con un chico que al menos hablaba español de otro taller, pero está a 30 kilómetros. Qué alivio, igual que habla en español. Pasa que, claro, 30 kilómetros de grúa. No sé cuánto puede salir, pero tiene un taller conocido acá cerquita. Iba a llamar a ver cómo estaban, porque suelen estar muy llenos los de acá. Sí, no sé, la verdad. El panorama no es bueno. Pasa que pueden ser un montón de cosas, desde que el motor no arranque, a que sea solo el motor de arranque. Que puede ser el burro de arranque, que acá no lo revisaron ni nada, o puede ser el motor. Puede ser una infinidad de cosas en el medio. El tema es que hay que empezar a buscar y a ver. Acá, como no hacen diésel, no quisieron directamente involucrarse mucho y no tocaron nada. Hay que encontrar algún lugar donde se involucren y lo puedan solucionar, ¿no? Así que estamos ahora hablando, mandando videos de Blanquita. Ahora cuando pare de llover vamos a ir caminando a los lugares o en bus para mostrar los videos y que nos aseguren o no que lo pueden ver. Sí, porque si no pagas la grúa, llegas y te dicen, ay no. Y no, la verdad que son $100 cada que paga la grúa. No sé cuántas grúas vamos a poder pagar, sino. Así que bueno, nada, los iremos actualizando, amigos. Buenos días, amigos. Vamos a actualizarles un poco nuestro estatus. Seguimos en Vancouver y seguimos en el mismo taller. Ya hace una semana, llegamos acá el lunes anterior. Bueno, como les contamos, el mecánico de acá lavó el motor, no quiso tocar más. Fuimos a ver otros mecánicos. Fuimos a Ford Diesel, que es el concesionario oficial de Ford, el taller oficial de Ford Diesel acá, pero nos dijo que como no tienen el motor acá, no están las partes. De hecho, nos mostró que poniendo el chasis de Blanquita no le aparecía nada, solamente le aparecía el nombre del modelo, pero no tenían los manuales, no tenían nada. Así que nos dijo que ellos no pueden agarrar el trabajo porque no tienen conocimiento para arreglarla. Después nos mandaron a otro taller que era de un salvadoreño muy copado, pero que tampoco se especializa en diésel, y nos dijo que por los videos que nosotros les mostramos sonaba feo, que podía ser algo del motor. Ahí se nos cayó el mundo abajo.
Sí, el tema es que nos dijo que tampoco la podía revisar, primero porque no es especialista en diésel, y segundo que, nada, los dos, tanto el salvadoreño como el que nos atendió en Ford, nos dijeron tal vez sea más fácil y más económico que la manden a México o a Sudamérica y la arreglen allá, porque acá no se consiguen las piezas, no tenemos idea cómo es el motor, entonces es más complicado y bueno, como que nadie quiere hacer el trabajo en sí porque no conocen el motor. De hecho, el mecánico de acá nos dijo como que capaz ni valía la pena ni arreglarla ni mandarla a ningún lado. Dijo, si es el motor, ya está. Así que bueno, es un poco como es acá la mentalidad, que es todo descartable y todo se compra nuevo, se reemplaza y demás. Después conseguimos el contacto de Manuel, otro mecánico de acá. Realmente nos movimos por todos lados. Este Manuel lo que nos dijo es que su taller está a 30 kilómetros, ir con grúa y después tener que volver sería muy caro. Y nos dijo que además él no puede tomar el trabajo porque no puede dejar ocupado el taller tantos días hasta que lleguen las piezas y pueda arreglar a Blanquita, si es que él la puede arreglar también. Como que los espacios son limitados, entonces hay muy poquito espacio y los autos tienen que entrar y salir, o sea, entrar, arreglarse, salir, así. No, esto de tener un vehículo parado porque estás esperando a que te traigan las piezas no les sirve, entonces, nada, también nos dijo que no. O sea, entre que no conocen y no hay piezas, nadie la quiere tocar ni siquiera. Nos decían, de hecho, que si un vehículo queda afuera estacionado en el taller de este Manuel, por ejemplo, los multan, que por eso no puede agarrarlo. Fue recopado, pero bueno. Sí, hablamos también con Josué, que es el que arregló a Blanquita en México, nos estuvo dando ideas, opciones para tocar. El tema es que para poder nosotros tocar tenemos que desarmar media parte adelante, entonces... No, y acá no podemos, porque estamos en la puerta de los talleres, Blanquita no enciende. Creemos que va a haber algo eléctrico, pero bueno, no sabemos bien. El de acá nos cobró como $200 canadienses por lavar el motor y las revisiones que hizo. Y lo único en lo que sí realmente nos ayudó es que nos consiguió turno en un taller que se especializa en diésel, que está a 8 kilómetros de acá, para hoy. Para hoy, así que ahora tenemos que llamar a la grúa para irnos. Le contamos todo esto, que fuimos a los distintos talleres, lo que nos habían recomendado y demás. Y nos dijo que este lugar sería como ya la última opción que tenemos porque son especialistas en motores y además en diésel, así que bueno, es como que si ellos no quieren hacer el trabajo, ya no hay otra persona que lo pueda hacer. Y así todo todavía no sabemos bien qué es lo que tiene, si es el motor de arranque, si es algo eléctrico, si es el motor, no sabemos a ciencia cierta qué tiene. Pero bueno, se imaginarán que ya pasamos por todas las opciones en esta semana. Pedimos presupuestos para mandar la camioneta hasta Estados Unidos en grúa, para mandarla en barco hasta México. La verdad que venimos pasando una semana fea, de mierda. Sí, no fue nuestra mejor semana. Tratamos de prever todos los escenarios posibles, desde que Blanquita ahora la llevemos y por favor le encuentren qué es lo que tiene mal y digan, bueno, yo no pido que lo arreglen hoy mismo, pero que nos digan, bueno, esto tiene solución, se puede arreglar de acá, o sea, una semana, 10 días. El tema es que te quieren ayudar. Acá es como que todo es muy rápido, está todo por turno, entonces bueno, es más complicado. Bueno, después de esperar como una horita y llegó la grúa. Tercera vez en grúa, Belu. Demasiadas emociones para tan pocos días. Sí, podríamos ir aflojándole un poquito. Creo que la va a cargar así esta vez de culata. Qué tristeza, amigos. La verdad, es como que espero que se solucione porque realmente ya lo necesitamos. Bueno, ahora sí vamos ya a la última opción que tenemos. Me tiemblan las manos del miedo, te juro, del cagazo. Tiene que ser hoy el día que se solucione todo. Al menos que encontremos una respuesta. No. Ahora sí, estamos en el nuevo mecánico.
Acá, bueno, como les contábamos antes, vinimos con un turno, ya habíamos hablado. Dejaron a Blanquita acá estacionada, nos dejaron como del lado de afuera para que nosotros nos podamos quedar y la revisan acá, todo, no hay problema. Nos dijo el chico de recepción, que es con el que habíamos hablado para pedir turno, que usualmente estas camionetas tienen problema con el arrancador, así que nada, iban a ver, ya nos ingresó al sistema, ahora tenemos que esperar a que vengan a ver qué puede ser lo que está haciendo en Blanquita que no arranque. Estamos cruzando los dedos para que este sea el lugar que descubra la falla. Recién Hamed, el chico que nos trajo en la grúa, nos dijo que era un buen lugar, o sea, como que tenía buenas referencias. Así que bueno, ya está, estamos entregados a que sea lo que tenga que ser. Bueno, Marto está acá que ya no puede más con los nervios, así que está limpiando toda Blanquita con unas esponjas que compramos. Algo hay que hacer, porque si no me comen los nervios, así que pongo a limpiar o hacer otra cosa. Dijeron que van a probar ahora con el arrancador, porque le pusieron carga y no arrancó. Así que eso sería como lo más fácil de probar que puede estar fallando. Así que vamos a ver. Lo bueno es que este taller es enorme y es todo de diésel. Yo entiendo que saben lo que hacen. Y esto tiene una mugre que me viene bien, ¿eh? Ahí vuelan las gotitas de aceite o de grasa, así que Marto está meta a rasquetear. Voy contándoles un poquito de cómo seguimos acá. Lo que hicieron ahora fue revisar el arrancador, ¿cómo se llama? El starter. El starter, El burro de arranque. Eso. No estaba andando bien, estaba girando muy despacio y eso hacía que, en teoría, no pudiera arrancar Blanquita. Lo que cuesta hacerse entender y entender en inglés lo que te van diciendo es complicado. Pero bueno, esto es lo que nos dijo el mecánico que está ahora trabajando, que el burro que tenía giraba tan despacio que no le daba para arrancar. Consiguieron uno nuevo. ¿Lo consiguieron acá? Sí, no tenemos idea cuánto va a doler esto. No. Pero consiguieron uno nuevo, así que lo está colocando. Y por favor, los quiero a todos en sus sillones cruzando los dedos, porque tiene que ser este el problema. O sea, nos dijo que no sabe realmente si esto es o no el problema. Esto es lo más fácil que se puede revisar, si no hay que empezar a hacer revisiones más complejas. Dijo, empecemos por esto, que es lo más fácil de hacer, lo más rápido que se puede hacer, que es sacar el arrancador, nosotros lo probamos, si está dañado es cuestión de cambiarlo, si anda bien, ya descartaban que sea el arrancador no es que está roto, pero no estaba funcionando como debía funcionar, así que van a hacer el cambio. Sí. Así que ahora todos vamos a cruzar los dedos hasta que lo termine de poner. Un Lamborghini. Y otra cosa que quería contarles es que ayer cambió el horario acá, el horario de invierno, y empezó a atardecer una hora antes, corrieron todo una hora antes, así que a las 4 de la tarde es de noche, 4:30. Ellos abren hasta las 7 de la tarde, pero va a estar súper oscuro, así que nada. Tiene que ser eso porque miren, un día despejado en esta ciudad que llueve todos los días es un montón, tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Lo que decía este mecánico también es que al funcionar mal el arrancador, consumía toda la batería, entonces cada vez era peor porque las baterías nunca llegan a cargar, porque la camioneta nunca llega a prender. Y bueno, de hecho estaban vacías ahora también. Así que nada, bueno, a esperar. Y mientras esperamos que el mecánico termine de poner el arrancador, yo les quería contar que desde hace algunas semanas estoy haciendo un curso para ser agente de viaje, es decir, para poder ayudarlos a organizar y cotizar un viaje a su manera, a su medida. Ahora justo estaba haciendo una capacitación de Disney y Universal, así que les voy a dejar en la descripción y por acá un código QR que los van a llevar a un formulario. Así si están pensando en hacer algún viaje, pueden completar el formulario y yo los puedo ayudar a organizar el viaje, a armar un itinerario y a cotizarles todo lo que van a necesitar para hacer mucho más fácil esa próxima aventura. No solo les voy a poder cotizar Disney y Universal, sino que voy a poder cotizarles hoteles, autos para viajar por cualquier parte del mundo. Así que nada, estoy muy contenta y espero poder ayudarlos en sus próximas aventuras. Y para los que siempre nos preguntan cómo financiamos semejante viaje por el mundo, les cuento que hasta ahora lo hacíamos solo por YouTube, hasta hace unos meses. En los últimos meses ya YouTube no nos está dando los ingresos suficientes para poder vivir viajando por Norteamérica. Acá los costos son mucho más altos, ni hablar del arreglo que vamos a tener que hacer acá. Entonces, bueno, estamos buscando nuevas vías para poder obtener ingresos. Si a ustedes les interesa, podemos hacer un video contándoles cómo generamos ingresos mientras viajamos. Y para los que nos quieran ayudar a costear esto que nos está pasando ahora o que simplemente quieran ayudarnos,
Recuerden que siempre pueden suscribirse a nuestro newsletter, pueden usar nuestros códigos de afiliación, ahora pueden cotizar un viaje con Velu que los va a ayudar mejor que nadie a organizarlo y siempre vamos reinventándonos para poder seguir viajando, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, a ver, prueba de fuego. Por favor. No. No. Bolt broke. Huh? Bolt broke. Bolt broke? Yeah. Before or now? Now. Why? Por favor, Blanquita, por favor. No. Ese ruido no lo habíamos escuchado hasta ahora. No, porque arrancó creo que en segunda. Ah. Vamos con otro intento, a ver. Bueno, les cuento que por ahora no hemos podido hallar la solución. Recién el mecánico ya se fueron, porque ahora se dice de noche a las 5 de la tarde. En realidad se fueron, creo que trabajan adentro ahora. Pero bueno, ya no podían hacer más nada por hoy. Nos dijo que el motor está pesado, no está trabado, pero hace como un giro y se traba. O está pesado, entonces no sigue girando y no llega a arrancar la camioneta. Nos dijo que mañana van a hacer una prueba que es sacar un poco de aceite y ver si hay pedazos de metal. En ese caso, chao motor. Ay, me asusté. Ay, yo también. Nos bajó del cricket. Fue un cagazo. Fue como que se nos movió el piso. Bueno, mañana van a hacer eso, a ver si hay pedazos de metal en el aceite. Si fuera eso, como les decía, sonamos, chao motor, acá no hay motores como este. Lo que nos dijo es que si no llega a haber pedazos de metal, seguimos buscando a ver cuál puede ser el motivo. Nada, quería contarles antes de cerrar este día y veremos mañana qué novedades tenemos. Por lo pronto estoy haciendo el mate y unas tostadas para merendar porque no hay mucho más que podamos hacer y encima está haciendo frío hoy, así que algo calentito. Buenos días, les vamos a contar un poco todo lo que hemos hecho ayer en este taller. Las noticias la verdad que no son buenas, pero bueno, vamos a contarles paso a paso. Ayer el mecánico siguió revisando en Blanquita. Hizo la prueba del aceite, sacó un poco de aceite, dijo que el aceite estaba bien. Que No tenía pedazos de metal, así que el motor no está destrozado, digamos. Pero hay algo que evidentemente está roto adentro y hace que no pueda girar. Él piensa que es la cadena probablemente. Pasa que para saber realmente qué es lo que está fallando hay que desarmar el motor. Nos reilusionamos cuando dijo que podía ser la cadena porque dijimos, bueno, capaz que no es algo tan complicado, no es tan cara la cadena. La desarman, pedimos la cadena a México o Argentina, que es donde está el modelo de Blanquita, la hacemos mandar, la cambian y ya está. Y nos dijo, bueno, voy a hablar con el jefe y en un rato les digo. A la tarde fuimos a hablar con el jefe porque nunca vinieron y nos dijo que no hacen nada más ellos. No, que acá no arreglan los motores. Acá las piezas en realidad en general no se arreglan. Se sacan y se ponen unas nuevas. Entonces, como el motor este no lo manejan acá... No lo conocen, dijo de hecho. O sea, no se usa un motor diésel tan chico. Ellos no lo conocen, no tienen las partes, como que no era un trabajo viable, que lo que ellos podían hacer en todo caso era cambiar el motor, que era un trabajo que lleva tiempo, pero... O sea, sugerían que nos mandemos el motor desde Europa, que es donde está la camioneta, o de Sudamérica o México, y ellos lo cambiaban. Pero imagínense lo que vale un motor, más lo que vale el envío de un motor, más lo que vale la mano de obra, que le preguntamos cuánto era y nos dijo unos módicos... $7.000 canadienses de mano de obra nada más el motor y el envío. Fuera de presupuesto. En realidad este mecánico nos dijo lo mismo que el otro y es como se manejan acá. No tiene sentido arreglar este vehículo acá. Para los estándares de ellos es como que si es viejo y se rompió no sirve más. ¿Se cambia o no sirve más? Nos dijo, va a salir más barato que la manden a México, que allá está el modelo, están las partes, van a poder abrir el motor y cambiar solo la parte rota probablemente. Claro, nos da lástima eso, que si vos abrís el motor y si subís está todo destrozado, bueno,
por ahí no hay arreglo, ya está. Yo entiendo que hay que cambiar el motor. Ahora, si solo es la cadena, no va a cambiar el motor por eso. Pero bueno, acá funciona así, acá todo se cambia, todo es descartable. Nos decía Josué, nuestro amigo mecánico mexicano, que acá no son mecánicos, son cambiadores de piezas, ¿no? Y un poco es verdad. Revisaron todo el resto, no encontraron ningún otro problema, ni eléctrico, ni de otra cosa. Ellos están seguros de que es el motor, el tema es que hay que abrir, ver qué es, y ellos no lo quieren hacer. Nos dijeron que acá arreglan los motores como de camión grandes. Para estos motores chicos los mandan a un taller, pero nadie quiere revisar un motor que no conoce. Ya hablamos con un montón de gente, con un montón de mecánicos, gastamos plata en grúas, en mecánicos y no hemos avanzado nada en 11, 12 días que llevamos. Yo creo que hay que seguir como con el plan original, que era llevar la camioneta a México, o al menos para mí era el plan original porque fue lo que nos dijeron en Ford, en la Ford Diesel, nos dijo otro mecánico cuando preguntamos, todos nos dijeron, che, mándatela a Sudamérica, mándatela a México y allá arreglala porque allá te va a servir más hacer el arreglo que acá. Así que bueno, esas son las noticias. La verdad que estamos recontra desganados, con mucha incertidumbre por delante. No sabemos ni si vamos a poder seguir viajando, ni cómo, ni nada. Así que pasamos de tener todo planificado a la más absoluta de las incertidumbres. Así que hoy vamos a evaluar opciones, a ver qué es lo más conveniente, qué es lo que podemos hacer. Este chico, el jefe de acá, quedó en que nos iba a buscar algunos números de conocidos de él que hacen envíos, no sé, acá a dónde. Sí, yo no le tengo ni fe. No sé. Vamos a buscar ahora a la tarde a ver qué se puede hacer. Pero bueno, no siempre se pueden dar buenas noticias, ¿no? No todo siempre se soluciona tan fácil, al menos en estos países. Si fuera en Latinoamérica ya estaríamos en la ruta hace unos días, creo yo. Pero acá las cosas son descartables. A mí me da una bronca, digo, una cosa es que el motor esté destrozado y otra es que solo sea una cadena. Y no puede ser que por una cadena tires un motor. Pero acá el mundo funciona así. Y bueno, hay que aceptar las reglas de juego de cada lugar. Acá funciona así. Ya intentamos todo lo que podíamos, vinimos hasta este taller que es de diésel, está lleno de vans, de furgones, está lleno de camiones, o sea, trabajan con diésel. No, saben un montón, se nota que saben, pero no abren porque no conocen, entonces te limita mucho las opciones, todo el resto supuestamente no es. Así que bueno amigos, en el próximo video les contaremos cómo sigue esta historia. Vamos a ver qué opción elegimos. Mandar a Blanquita a Estados Unidos, mandarla a México, no sé, dejarla acá un tiempo. Vamos a ver. Sí, nos veremos en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.